8 minuts, darrera hora ja, recta final d'aquesta nova emissió de Salut 4.0 i seguidament ja la recta final temps per a la salut bucodental de la mà dels nostres odontòlegs de referència. Avui ens acompanya el doctor Andrés Martínez Jover, en consulta odontològica a Maó i també a Palma, concretament al cèntric carrer Santiago Rossinyol. El doctor Martínez Jover és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Saragossa, es va especialitzar en estomatologia a Barcelona, on també va ser professor d'odontologia dins les primeres promocions. A totes aquestes titulacions cal afegir la d'especialista universitari en implantologia oral, que va cursar aquí mateix, a les Illes Balears, i el postgrau d'odontologia estètica que va seguir a Dallas, als Estats Units. Igualment ha adquirit formació en altres països estrangers, com ara França i Alemanya. Entre els seus nombrosos mèrits reuneix el de ser acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, membre de la prestigiosa acadèmia Pierre Fauchard i ets professor de la Facultat d'Odontologia de Barcelona. A la companyia del nostre il·lustre col·laborador ens interessarem avui per la salut oral durant l'embaràs. Doctor Martínez Jover, molt benvingut a Canal 4 i molt benvingut, lògicament, també a Salut 4.0. Buenos días, de nuevo encantado de estar con todos vosotros. El plaer és nostre. Parlarem de salut oral durant l'embaràs. Per tant, la primera pregunta, doctor, si li pareix, seria quines modificacions es produeixen en la boca de les dones que estan embarassades? Bueno, después de muchos años de ejercicio profesional, hemos aprendido a darnos cuenta de que las mujeres en estado de gestación no solo se producen cambios físicos, sino también incluso, y muy importantes, emocionales, que condicionan y modifican sus hábitos y que en ocasiones esos son los responsables de algunas pequeñas consecuencias de problemas en la boca. Realmente la fisiología del embarazo hace que en la boca especialmente nos encontremos cambios de tipo inflamatorio, tanto en la encía como en la pulpa dentar, y en algunas ocasiones, como las embarazadas todos sabemos que no desean ni deben tomar medicaciones en exceso, la preocupación de tener algún tipo de dolor o molestia o inflamación que no pueda ser controlado por medicamentos les hace generar cierta ansiedad. No es raro, por tanto, que en las consultas encontremos a mujeres que antes de iniciar un embarazo deseen o sutilmente lo insinúan en ocasiones, no a veces con claridad, porque no todo el mundo consigue quedarse embarazada cuando quiere, sino cuando puede, pero desean tener la boca en buenas condiciones para que si se enfrentan a un embarazo durante esos 9 meses no se presenten dificultades o problemas. Por tanto, podemos decir que los principales cambios son emocionales y fisiológicos, y los fisiológicos son sobre todo de tipo inflamatorio. Per tant, aprofundint una miqueta més en aquest tema, què influeix més en els canvis orals de las mamas, el embrió o la placenta? Bueno, los médicos sabemos que la placenta es un tejido especial que forma el organismo de la mujer para ayudar al desarrollo del embrión y que una vez que ya se ha producido el parto va a ser expulsado del organismo de la mujer. Y ese órgano, que es la placenta, que tiene un uso temporal para hacer sus funciones, suele estar muy influenciado por hormonas. Esas mismas hormonas, a la hora de trasladarse por la sangre del feto y de la madre, acaban generando una respuesta en tejidos muy a distancia del propio útero de la mujer, y en este caso son las encías. La placenta, especialmente por los progestágenos que genera, de un modo fisiológico hincha las encías. No a todas las mujeres, y también dependiendo del estado de esas encías, pero esa hormona que viene de la placenta es más bien la responsable de esa inflamación, mucho más por encima del embrión del feto que está en desarrollo. Por tanto, la placenta es el órgano a tener en cuenta por parte de los estudios cuando vemos ese tipo de respuesta de las mujeres. Y no nos tiene que extrañar, sobre todo porque en las mujeres los cambios hormonales a distintas edades, como es la pubertad, como es el embarazo o como es la menopausia, es la responsable de muchos cambios en la boca. Y estamos muy habituados a vivirlo y a diagnosticarlo.
Doctor, dues característiques de l'embaràs són les nàusees i els vòmits. Aquestes circumstàncies poden afectar l'esmalt de les futures mares? Los vómitos en las embarazadas prácticamente se da en 7 de cada 10, es decir, en muchas de ellas. Y son más frecuentes entre el segundo y cuarto mes. Esos vómitos no solo son incómodos para las embarazadas, sino que si se reproduce un gran reflujo de jugos ácidos, el esmalte va a sufrir una agresión para la cual no está preparada. Hay que tener en cuenta que el pH de la boca es ligeramente ácido, porque eso es bueno para no tener demasiados gérmenes, pero el del estómago es, como todo el mundo sabe, muchísimo más ácido. Y si el reflujo y los vómitos va quedando depositado en el cuello de los dientes, se va a producir una abrasión química, un desgaste muy pronunciado. Este tipo de fenómeno, desgraciadamente, también lo estamos conociendo y viendo en las, sobre todo niñas y chicas que tienen bulimia, es decir, aquellas que a pesar de comer van al baño después a provocarse el vómito a escondidas de la familia y que por tanto también echan mucho ácido fuera, generan unas lesiones en el cuello de los dientes muy llamativas. Por fortuna, las embarazadas, que están muy cuidadas y se está muy encima de ellas, no llega a haber el tipo de lesión que vemos en las chicas bulímicas. Y en todo caso, yo recomendaría que aquellas embarazadas que no consiguen controlar de un modo importante ese reflujo ácido del estómago, lo que deben hacer después de vomitar siempre es aclarar su boca con agua mineral, enjuagarse con ella, para intentar en lo posible estabilizar esa acidez. Y si no lo consiguen, utilizar algún tipo de chiclet de los que hay, pues que llevan xilitol, que son productos que precisamente ayudan a mejorar la capacidad tampón, o sea, la capacidad de equilibrio de la saliva, para que si ha habido ácido, rápidamente lo neutralicemos. Eso es bastante importante. Doctor, durant la gestació es perd calci a les dents? Bueno, eso es un mito. La verdad es que a muchas mujeres nos lo preguntan y además suele ser más frecuente en mamás más mayores y ya que vienen a la consulta y nos comentan que durante algún embarazo o algún problema pues les sentó mal o tuvieron dificultades y que perdieron calcio de los dientes. La verdad es que no es así. Las mujeres, durante el embarazo se produce un cambio fisiológico importante y lo que ocurre es que absorben más calcio de la dieta y el riñón elimina menos calcio, con lo cual la cantidad de calcio que hay a disposición del embrión es más alto de lo que habría en la sangre de la madre. Pero, por tanto, podemos decir que el calcio proviene sobre todo de la dieta y de la no eliminación del que ya tiene la mamá, pero no proviene de disolver los dientes. Realmente hay que tener en cuenta que lo que está dentro del hueso de las mamás es cemento y dentina, sobre todo donde hay mucho más calcio, es en la hidroxiapatita del esmalte, que es la parte dura, y esa es la parte que protege al diente, que está aislada del torrente sanguíneo y que por tanto no lo va a conseguir disolver o reabsorber la sangre. Sí, los ácidos que hemos comentado antes de los vómitos, pero no la sangre. Por tanto, el bebé no va a deteriorar o reducir el nivel de calcio de los dientes. Sí que remodela o cambia algo el calcio de los huesos de la mamá, pero las dietas que hoy en día, por fortuna, en los obstetras los vigilan muy bien. Las embarazadas hoy en día ya da gusto verlas, su aspecto y el control de peso que tienen, el control de azúcar y también de sus nutrientes, y no suele ser llamativo ese tipo de problemas de pérdida de calcio. Per tant, vostè recomanaria el consum de suplements de fluor o de calci? Bueno, en dependencia del estado nutricional de las madres, hay que tener en cuenta que es el momento de la vida en la que no tiene que faltar de nada. Es decir, que si tenemos alguna manía con un tipo de alimento o con alguna cosa que no consumimos adecuadamente, los suplementos vitamínicos sin excesos pueden ser de ayuda. Lo que ya no se recomienda en la actualidad es el consumo de flúor. Durante unos años en medicina se recomendaba administrar flúor a las mamás para que el embrión tuviera a su disposición para los dientes ese tipo de complejo, pero no está demostrado que haya conseguido reducir el nivel de caries y sí que está demostrado que ha conseguido aumentar el nivel de manchas en los dientes. Ajá. Con lo cual, como hay otros métodos bastante más cómodos y avanzados de controlar la caries, para las embarazadas
no recomendaríamos el uso de suplementos de flúor. És un consell. Les 11:08 ens trobem amb el doctor Andrés Martínez Jover dins d'aquesta secció de medicina odontològica que els oferim tots els divendres en aquesta mateixa hora. Doctor, en quin moment es recomana la visita al dentista per part de la dona embarassada? Bueno, la verdad es que yo creo que a todos nos gustaría poder ver a las futuras mamás antes de embarazarse para dar tiempo a revisiones completas de sus raíces dentales con radiografías minuciosas de cómo se encuentra todo y sobre todo para una evaluación de sus encías. Perdón. La encía es la parte que hemos comentado al principio de la charla que se iba a inflamar más, y aquellas mamás que tienen la encía con un exceso de cálculo o de placa bacteriana se les va a inflamar mucho más que el resto. Con un detalle muy importante. Es ya bien conocido que las mamás que presentan inflamación de encías, gingivitis o la antigua piorrea, son propensas a presentar niños de bajo peso a la hora del parto, e incluso se les adelanta la fecha del parto. Prematuros. Exactamente. Porque ¿qué ocurre? Al cepillarse los dientes se mezcla sangre con las bacterias de la boca, el organismo de la mamá interpreta que haya una infección en camino, hay gérmenes en el torrente sanguíneo, y lo que hace para proteger al bebé es expulsarlo, o sea, provocar el parto antes. Entonces, sobre todo cuando el niño ya está maduro, que eso es lo que ocurre muchas veces en el tercer trimestre, el organismo de la mamá interpreta mal las bacterias que ve en sangre y para proteger al niño provoca el parto. Por tanto, antes de embarazarse hay que revisar muy bien la boca. Y por el contrario, recomendamos que en el primer trimestre no hacer nada. Es decir, el primer trimestre es el más importante para que el niño ancle bien en el útero de la mamá. Es el momento de los efectos teratogénicos, por ejemplo, de una anestesia dental o cualquier medicamento, pueden notarse más. Y por tanto, el primer embarazo es el de intentar no hacer nada que no sea imprescindible. Por supuesto, un dolor de muelas se puede controlar con sedantes o con una terapia no agresiva. Y el momento ideal es el segundo trimestre. El segundo trimestre, la mamá todavía no está con el útero demasiado grande, está cómoda para sentarse en el sillón, está más tranquila, ya ha aceptado lo que pueda venir, lo que pueda tener. Y es el momento ideal para preparar que ese último trimestre pues no tengamos inflamación de encías, que hemos comentado que es muy negativa para la mamá, y que tengamos la sensación de que podemos ayudar a que no haya incidencias en ese trimestre, que es el más importante y también el más incómodo para las madres. Per tant, abans i en el segon trimestre. Exactament. Serien els moments més adequats de la visita al dentista. Algunes mares, moltes, la veritat és que cada vegada més, aposten per la lactància natural a l'hora d'alimentar els seus fills. Aquesta pràctica afecta la salut dental del nadó? Este es un tema muy importante y al mismo tiempo controvertido, porque se están haciendo, y yo soy partidario de ellas, lo dejo bien claro, campañas para la lactancia natural. Yo cada vez tengo más mamás, más muy llamativo, de todo grupo de edades, desde las más jóvenes a las más mayores, que la que puede hace un esfuerzo para dar el pecho a sus hijos, y eso es fantástico, en todos los sentidos, para el bebé, para la mamá, para la alimentación, para la comunicación, y establecer unos lazos muy especiales. Sabemos que hasta el primer año dar el pecho no suele generar ningún tipo de problema a nivel dental. Al contrario, el esfuerzo de succión, la fuerza que tiene que hacer el niño es mucho mayor del pecho materno que de un biberón. Por tanto, el estímulo de succión ayuda al crecimiento de la mandíbula, a formación de una musculatura, y es un esfuerzo físico importante para el bebé. Lo que ocurre es que a partir del primer año hasta el segundo, se va introduciendo lo que se llama el pecho a demanda, es decir, cuando el bebé quiere pecho, que suele ser sobre todo por la noche, es el momento que se le da, y a partir de allí hay que tener en cuenta que la lactosa natural, que es el azúcar natural de la leche materna, que tiene mucha más la materna que, por ejemplo, que la leche de vaca, ese tipo de azúcar en una boca que ya tiene dientes, cosa que al principio había muy pocos, pero una boca que ya tiene dientes, y que en ocasiones se le da en momentos que después ya no se le puede limpiar bien la boca al bebé, nos encontramos que hay, desgraciadamente, cada vez más niños con caries severas con 2 añitos y 3 añitos, cosa que antes yo no veía. Y esto está motivado por la alimentación nocturna, y muchas veces no solamente por el pecho natural, sino también porque se les da un biberón a los niños. Es necesario tener en cuenta que
para evitar ese problema, esa caries severa de primera infancia, es imprescindible que los papás, hasta los 5 años, den el pecho o no al niño, se responsabilicen de hacer una higiene muy escrupulosa, que después, si quieres, podemos comentar sobre esos bebés, de manera que se reduzca el número de gérmenes que hay sobre los dientes, de manera que aunque tomen leche por la noche, que no les vamos a ir a limpiar los dientes en ese momento, pobrecito, hay que dejar de dormir, pero si durante el resto del día hemos conseguido reducir el nivel de gérmenes y de placa bacteriana, por tanto no hay gérmenes que puedan aprovecharse de ese azúcar natural que tenemos de la mamá. Y por tanto, si hay menos gérmenes en la boca, habrá menos caries. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues la verdad es que los instrumentos más sencillos para las mamás es una gasita, que todos tenemos gasitas estériles en casa, algodón no, por favor, que eso deja mucho pelusilla, una gasita envuelta en el dedo, o un dedal, que en las farmacias se vende, dedal para limpieza de los niños a partir de 1 año, en la que podemos frotar la superficie, sobre todo vestibular, la parte de delante de los dientes, de arriba y de abajo, y la parte de masticar de las muelas, de manera que aunque los niños todavía no se saben enjuagar ni limpiar los dientes, pero ese frote consigue eliminar muchos de los gérmenes que poden dar problemes després. Vostè deia la lactància materna és un tema controvertit des del punt de vista de la salut dental. També ho són els xumets, els xupetes, que se diu en castellà. Per què és un tema que desperta controvèrsia? Bueno, es una pregunta que nos hacen muchas mamás. ¿Qué chupete debemos dar al niño? Porque hay, como muchos temas que relacionan a los bebés, muchas opiniones y informaciones a veces controvertidas y dispersas. El chupete reproduce la forma de alimentación de los niños del pecho de la mamá y, por tanto, cuanto más natural sea su forma, menos problemas va a dar la boca del niño. Nosotros recomendamos a las mamás que compren chupetes anatómicos, se les suele llamar de tipo diseño Nook, que son un poquito más chafaditos, porque los redondos, los totalmente redondos, van muy bien porque no se caen, o sea, se lo enchufas al niño y no se le va a escapar, pero acaba generando un síndrome que se llama de mordida abierta y de paladar ojival, que después no hay muchas veces quien lo corrija. Entonces nosotros recomendamos que el chupete sea de silicona, transparente, no de látex, da muchos menos problemas de silicona que el látex, anatómico, adaptado al periodo de crecimiento del bebé y con un criterio que puede ser el siguiente: utilizarlo durante el primer año siempre que sea necesario, tanto el día como la noche, pero a partir del segundo año tener en cuenta que el niño ya no debería llevar chupete para no provocar deformación en su boca. Por tanto, hay que hacer una transición del primer año al segundo, usándolo, si es posible, solo por la noche. Ese chupete, además, es importante que las mamás y los papás no lo chupen antes de dárselo al bebé. Es una cosa que hacíamos todo el mundo, pensábamos que así protegíamos al bebé de la porquería que podía haber adquirido el chupete, pero realmente lo que estamos haciendo es transmitiéndole demasiado pronto bacterias de adulto al niño. Por tanto, hay que pasarlo debajo de un grifo o frotarlo con un tipo de gasa o servilleta, pero no chuparlo nunca, ni tampoco, por ejemplo, tampoco la comida de los bebés, chuparla la cucharita o probarla nosotros primero con la boca, mejor poner la cucharita en el brazo si queremos saber si está caliente o cómo se encuentra a temperatura, pero no llevarnos cosas de nuestra boca a la boca del niño directamente, porque le estamos pasando gérmenes, especialmente el Streptococcus mutans, que es la bacteria que, junto con el Lactobacillus, que más caries provoca y que más estropea los dientes, y que está demostrado que a veces la mala boca que pensamos que tienen los papás y las mamás y el hijo va a heredarlas, realmente lo que está heredando es una transmisión demasiado temprana de gérmenes que producen caries. Y por tanto, ese chupete no puede ser ni la cucharita el que transmita los gérmenes de una de las maneres. Què li pareix, doctor, si parlem una miqueta d'aquests éssers meravellosos que són els nadons, els infants acabats de néixer, i que en un moment determinat els hi surten també les primeres dents? Quan arriba aquest moment? Esa es una pregunta que hacemos a todas las mamás cuando nos traen por primera vez a un niño a la consulta. ¿A qué edad sale el primer diente? Siempre suelen ser los incisivos inferiores, los primeros en salir, y lo preguntamos por un motivo muy importante, porque lo normal es que salgan sobre los 6 meses. Si ese primer diente ha salido sobre los 6 meses, sabemos que el recambio de las piezas se producirá sobre los 6 años. ¿Y por qué ese detalle es importante? Pues porque muchas veces después vienen las mamás a los 6, 7 años preocupadas porque no se les caen los dientes o no se mueven, y realmente
hay una relación directa en el momento de la primera salida de los dientes. Aquellos niños que sacaron los dientes sobre los 4 meses, a los 5 ya suelen tener los dientes empezados a cambiar. Los niños, como pasó con mis 2 hijos, que cumplieron 1 año sin un solo diente o con uno, estos han cambiado los dientes muchísimo más tarde de los 6 años, a veces con 7, incluso con 8. Por tanto, la cronobiología de los niños y su recambio dental está también muy relacionada con cuando sacaron por primera vez sus primeras piezas dentales. Las primeras piezas dentales suelen ser a veces dolorosas de salir para el bebé, ya que están cortando la encía desde dentro, y para ello tenemos una multitud de diseños de mordedores, que son aparatitos de silicona también, para que el niño pueda clavarle el diente y pueda ayudar a esa salida sin dolor. Sense que pugui sentir molt de dolor. De quina manera cal cuidar els nadons des del punt de vista de la salut oral? Quins criteris s'han de tener en compte? Bueno, la principal preocupación que hemos transmitido es que no hay que trasladar gérmenes de la boca de los adultos a los niños. Por tanto, a veces lo hemos visto, hay familias que tienen costumbre de dar a los niños un besito, pues muy bien en la mejilla, pero no, por favor, nunca en los labios, a ser posible. Las tías y las abuelas siempre están muy besuconas, pues hay que dar instrucciones. Y bueno, en la mejilla muy bien, abuela, pero intentar no contactar con los labios y la boca de los niños. En segundo lugar, higiene, porque la dieta de los niños es imprescindible y no vamos a estarla modificando nosotros con un criterio de reducir o quitar azúcares, pero sí la higiene de los niños debe ser muy importante. Hasta los 5 años, como comenté antes, debe hacerla los papás. Y la manera más cómoda de hacerla es tumbar al niño en un sofá o en la cama, ponerse a la cabeza de él, como hacemos los dentistas, a la cabeza de él, y de un modo divertido, como vamos a hacer cosquillas o vamos a jugar un poquito, hablando con palabras cariñosas que el niño todavía no entiende, pero que sí que nota el tono afectivo, no agresivo, sino afectivo. Intentar frotar la superficie de los dientes para que no queden restos de comida y sobre todo placa bacteriana adherida a ellas. Si hay una historia familiar del papá y la mamá de mucha propensión a caries, hay que sospechar que el niño tarde o temprano puede presentar alguna de ellas también. Entonces a esos niños sí que se les puede empezar a utilizar un poquito de pasta fluorada para frotar los dientes, aunque después todavía no se enjuaguen. Antiguamente se daban composiciones de gotas o pastillas de flúor, hoy en día ya no se hace así, porque esas pastillas ingeridas oralmente no solamente se depositaban en los dientes, sino también en toda la estructura ósea, y hoy en día no hay un acuerdo unánime al respecto de cómo hacerlo, pero sí que hay reconocimiento a que la pasta fluorada es el mejor sistema para evitar la caries y prevenir y reforzar el esmalte. A los niños pequeños, hasta los 2 años se recomienda no usar pastas dentales con flúor, por tanto se puede usar una pasta dental que las hay en las farmacias que no llevan flúor, excepto en aquellos casos de niños que ya se haya diagnosticado la posibilidad de aparición de caries con signos como son unas manchitas blancas como media luna en el cuello de los dientes o la encía siempre muy enrojecida o sangrante, que a esos niños sí que está justificado no esperar a que hagan la primera caries, sino intentar ya utilizar, como digo, aunque todavía no hayan cumplido los 2 años, un poquito de pasta de uso infantil, para la que hay para de 2 a 6 años, en la cual como medio granito de arroz, fíjate lo que digo, medio granito de arroz, que es muy pequeño, lo usamos para frotar los dientes y aunque quede un poquito de espuma y de pasta dental, esa pasta lleva ese flúor que va a ayudar a reforzar el esmalte. Por tanto, usaremos solo pastas fluoradas en aquellos grupos de riesgo o que lo hayamos visto. En la actualidad, los dentistas solemos ver a los niños ya pequeñitos, con 1 año y medio o 2 años. Antes empezamos a visitar a los 6 años, cuando se empezaban a caer los primeros dientes, y dejábamos la responsabilidad de visitar a los niños pequeños al pediatra, que era nuestro gran colaborador en la vigilancia de la boca de los niños, y cuando detectaba mordidas anómalas, mordidas cruzadas, problemas de frenillos o problemas de crecimiento, nos lo mandaban antes. Pero en la actualidad no es raro que podamos visitar ya a los niños al año y medio, 2 años, y cuando detectamos este riesgo es cuando avisamos que se debe utilizar ya un poquito de pasta fluorada para proteger a esos dientes. Pero hasta los 5 años los papás deben supervisar la limpieza, al menos yo recomiendo cada 2 o 3 días que sentar al niño, tumbarlo y frotarle bien, y cuando ya usan cepillito, tienen 3 o 4 años, cogerlo nosotros y hacerlo personalmente para que tengan más eficacia. I ja ser darrere, doctor, abans del dia 10. Vostè parlava abans de càries. Realment és possible que un nen tan petit, un nen que acaba de néixer, de pocs mesos,
pugui desenvolupar una càries? Sí, la verdad es que, como comentaba antes, desgraciadamente es un hallazgo que estamos viendo cada vez más. Es un síndrome que está muy relacionado con la alimentación nocturna y desgraciadamente el que nos preocupa es cuando nos aparece un niño dramático para mí. Yo como padre y como dentista lo he visto, el hecho de que aparezcan niños con todos los dientes de delante totalmente picados y cariados, además en un periodo de tiempo muy corto, y que con ese tipo de lesiones se hace muy difícil controlar realmente la alimentación y la fonación y la fonética de los niños hasta los 6 años, y genera un esfuerzo muy grande de cuidados dentales en un niño que todavía es muy, muy pequeño. Por tanto, la caries en los niños pequeños se puede producir, hay que saber que está relacionada con la alimentación y que, por tanto, la responsabilidad de los papás sobre todo es de hacer una limpieza y una higiene a esos niños mucho más intensa de lo que hacíamos hasta ahora. Doctor Andreu Martínez Jover, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a entendre un divendres més el que és la salut oral i quines són les pautes que hem de tenir en compte. Avui en concret ens hem centrat en la salut oral de les dones embarassades i també la salut oral durant els primers mesos de la vida. Moltes gràcies, doctor. Buenos días, muchas gracias a todos. Les 11:34 minuts, ja la recta final de Salut 4.0, ens queda rebre el nostre següent convidat, el doctor Javier Cortés, president de la Junta Balear de l'Associació Espanyola contra el Càncer.